La situación que se vivió en la jornada del día de ayer en una escuela de Marcelino Blanco de La Paz, en Mendoza. Una adolescente de 14 años estuvo atrincherada con un arma en la escuela durante más de 7 horas. Después de varias negociaciones lograron desarmar a la menor y poder asistirla médicamente, justamente después de toda esta situación de tensión que se ha vivido. Y ahora consultamos con el licenciado Pablo Meliquio sobre cómo debemos abordar temas tan sensibles como este, ¿no? Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. Aquí estamos Dayana, Esteban y Hugo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pero muy bien, nosotros un poco consternados por esta situación. Una situación de extrema violencia en la que recién lo reflexionábamos un poco nosotros. Es un evidente pedido de ayuda de un adolescente que evidentemente fue a tocar varias puertas y no logró ser escuchada. Sí, la violencia escolar es un problema de todos. Surge cuando fallan otros mecanismos de resolución de los conflictos. Detrás de una adolescente que llega armada a la escuela tiene que ver con una prevención que falló quizás en la escuela, a lo mejor en la estructura familiar. Por eso es importante entender que esto no es un hecho aislado, porque sucede a menudo que cuando no se detectan a tiempo los síntomas, las problemáticas que a veces están ocultas, es muy probable que después emerjan de manera violenta. La violencia siempre, ¿sí?, tiene una levadura, y esa levadura es el bullying, ¿sí?, las problemáticas familiares, la violencia social. Por eso es importante tomar este caso como símbolo para repensar cómo estamos viviendo y por sobre todo prevenir para que no sucedan más casos así. ¿Por qué es importante hablar de salud mental, no cuando ocurren estos hechos de extrema violencia, sino antes, prevenirlos? Porque siempre la salud mental, la salud emocional es un fenómeno que a veces toma la gente conciencia cuando aparecen patologías o problemáticas psicoemocionales. En este caso uno podría decir por qué no se vio tempranamente lo que esta jovencita quería expresar. Yo siempre digo que los síntomas son como la metáfora, son el pedido de auxilio que muchas veces no es registrado. Cualquiera de nosotros, cuando tiene ansiedad, angustia o miedo por síntomas, expresa algo, es para que alguien lo registre, ¿no? O por lo menos para que uno mismo se dé cuenta de que no está viviendo bien. Entonces, digamos, el síntoma aparece como realmente una posibilidad de salvarnos, ¿no? Porque si uno escucha ese síntoma, no se convierte después esto en una patología mental, en una enfermedad mental. Así que es esto, ¿no? Hablar de salud mental es enseñar a cuidarnos y a detectar a tiempo estos síntomas. Licenciado, ¿cómo podemos detectar esos síntomas o cuáles son esos síntomas de alerta a los que debemos prestar la atención? Para el caso de... ¿Puedo hacer referencia al tema de claro, esta adolescente? Quizá a lo del que le pueda pasar a un adolescente que sufre bullying, por ejemplo, en la escuela, que quizá por allí es uno de los temas más recurrentes, considerando que, bueno, hoy en la Argentina hay 6 de cada 10 niños que sufren bullying en las escuelas, por ejemplo. Por supuesto que el bullying es la primer violencia que ejerce a veces un joven, un niño, una niña, y que después eso puede ir potenciando distintas formas de violencia. Detrás, por ejemplo, de un hombre violento puede haber, como ya se estudió, un niño que fue víctima de bullying y después expresa la violencia que aprendió, ¿no? Muchas veces lo que se aprende después es lo que se ejecuta, ¿eh? Si uno naturaliza la violencia, si uno crece en un ambiente familiar violento, en una estructura social violenta, se considera como natural la violencia. Entonces, las causas son siempre
las causas de la violencia son siempre la discriminación, los estigmas, la falta de diálogo, y la resolución de conflictos de manera impulsiva a través de la violencia, como si esa fuera la única forma de resolver conflictos. Y otra causa, ¿sí?, de la que se habla poco, que hay detrás de la violencia, es el consumo de sustancias tóxicas y también las redes sociales, donde aparecen viralizadas las violencias, pero también naturalizadas. Entonces, todo este combo, en este momento, hace que sea muy sensible la vida, y donde la gente de manera impulsiva se expresa de manera violenta, porque no se le enseña esto, que hay otras formas de comunicarse, y que si te está pasando algo tenés que poner palabras y no impulsivamente resolver ese conflicto. Licenciado, por último, y agradeciéndole muchísimo por su tiempo, ¿vivimos en una sociedad violenta, individualista? Pienso a veces en expresiones del propio presidente de la Nación, pienso en agresiones que se van dando en situaciones puntuales o particulares. Sí, es importante detectar que la palabra está perdiendo valor y tenemos que recuperar el valor y el poder que tiene la palabra. No es sin consecuencias lo que se dice y cómo se dice. Entonces, si desde el presidente hacia abajo la forma de expresarnos es a través de violencias discursivas, de discursos de odio, vamos a generar esto, ¿no?, que nuestros niños aprendan mal, que la forma de expresarse es a través de la violencia. Tenemos que recuperar el valor de la palabra y el poder de la palabra para entender que cada vez que decimos algo, eso tiene un efecto, ¿sí? Entonces lo que decimos es importante detenerte a pensar qué estás diciendo y comprender que tiene efecto esa palabra. Cuidemos lo que estamos expresando, porque lo que expresamos tiene efecto. Entonces, recuperar el valor de la palabra y entender que también una palabra puede sanar, La palabra te puede lastimar, te puede enfermar, pero también te podés curar a través de la palabra. De hecho, el psicoanálisis es la cura por la palabra. Cuando las personas empiezan a expresar lo que sienten, ya le quitan poder y empiezan a pensar un poco, bueno, qué efecto tuvo en su vida lo que le dijeron y qué efecto va a tener lo que dice. Cuidemos el peso de las palabras, repensemos cómo hablamos para comunicarnos mejor. Licenciado, ¿dónde lo encontramos en redes sociales? @Pablo Meliquio. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto enorme, como siempre, poder dialogar con usted. Que estén muy bien, abrazo grande. El licenciado Pablo Meliquio dialogando con nosotros, reflexionando un poco acerca de lo que ocurrió en Mendoza en la jornada del día de ayer. 7 horas un adolescente atrincherado con un arma.